Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me estáis pidiendo que haga vídeos sobre periquitos, vamos a hablar hoy de los síntomas de celo de los periquitos o de los comportamientos que indican que los periquitos quieren criar. Sin más, empezamos. Los factores o los síntomas de celo en periquitos son varios y básicamente los podemos clasificar en conducta, que englobaría todo lo relacionado con el comportamiento de los periquitos, y en fisionomía, que podemos decir que son los cambios físicos visuales que se producen cuando los periquitos tienen celo. Por un lado, en lo relacionado a la conducta y al comportamiento de los periquitos en celo, podemos apreciar los siguientes síntomas. En primer lugar, cuando los periquitos están en celo, es muy común ver que pasan mucho tiempo el uno al lado del otro, que se dan el pico o se hacen cosquillas, e incluso que se dan de comer el uno al otro. En segundo lugar, otro síntoma muy característico que nos indican que los periquitos están en celo es que tanto el macho como la hembra están intranquilos y tienen mucha más energía y vitalidad que de costumbre, es decir, que se mueven constantemente de un lado para el otro de la jaula. De hecho, este nerviosismo provoca que los machos se pasen la mayor parte del día cantando o gorgoteando y que las hembras píen con mucha más frecuencia con el simple objetivo de llamarse la atención y cortejarse. Además, en el caso de que no lo hayamos puesto aún el nido, también es muy común que los periquitos, sobre todo las hembras, busquen continuamente un lugar donde hacerlo y comiencen a picotear cualquier cosa de la jaula que le llame la atención y le pueda servir como material. Y en el caso de que ya le hayamos colocado el nido en la jaula, pues es muy frecuente verlos entrar y salir del nido constantemente y ver especialmente a la hembra picotear el nido para acomodarlo a su gusto. Evidentemente, si ya tenemos junta a la pareja de periquitos, otro síntoma inequívoco que nos indica que los periquitos están en celo es que haya cortejos entre el macho y la hembra, lo que posteriormente, si todo va bien y ambos se aceptan, dará lugar al apareamiento, a la elaboración del nido, la puesta de huevos y finalmente el nacimiento de los pequeños periquitos. Durante todo este proceso, también puede que veamos que la hembra constantemente adopta la posición de V, es decir, se agacha, inclina ligeramente la cabeza hacia atrás y levanta la cola con el fin de llamar la atención del macho para que éste se acerque y se produzca la cópula. Y por otro lado, en cuanto a lo relacionado a la fisionomía o los cambios físicos que se pueden apreciar de manera visual cuando los periquitos están en celo, principalmente son dos. El primero de ellos, y el más notorio, es el cambio de color y aspecto del céreo o de la zona que se encuentra en la parte superior del pico. En el caso de las hembras suele volverse de un color marrón oscuro y tomar un aspecto más rugoso, mientras que en el caso de los machos el céreo se suele poner de un color azul intenso y brillante, o en algunas mutaciones como los hinos, los pios recesivos o los flavos o falos, el céreo se vuelve de un color rosa chicle intenso. Como os digo, el color del céreo dependerá de la mutación de vuestros periquitos, por lo que si tenéis dudas sobre si vuestros periquitos son macho o hembra, por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo un vídeo en el que os explico unos trucos muy fáciles para saber si un periquito es macho o hembra. Y por último, el segundo cambio que podemos notar en la fisionomía, especialmente en las hembras, es que tienen la cloaca o la zona abdominal ligeramente abultada e inflamada. Por decirlo de alguna manera, tienen el abdomen en forma de pera. Y además, cuando se está acercando la puesta de huevos, es normal que notemos que le faltan algunas plumas de la zona de la cloaca. Por aquí arriba y debajo en comentarios también os dejo el enlace a un vídeo en el que veríamos cómo saber si una periquita va a poner huevos. Y al final de este vídeo os voy a dejar el enlace a la lista de reproducción en la que hablamos de todo lo necesario y de las preguntas más frecuentes sobre la cría de periquitos australianos e ingleses. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo por tus redes sociales para que también les pueda servir a otros compañeros. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón rojo que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre les espero en el próximo vídeo.